Hola, doctor. Voy a presentar la pantalla. Ok. ¿Se puede ver bien? Sí, se ve bien. Sí. Ya, perfecto. Entonces, pensamos, ¿ya están todos? Sí, están todos. Vale, muy bien. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar hoy día el tema de enfermedad inflamatoria intestinal. Este tema lo vamos a dar entre mi persona, Clarice Silvia Arias García, Rafael Ugarte, Silvia Terán y Henry. Sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal se divide en dos partes, principalmente lo que sería la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Vamos a comenzar hablando de la enfermedad de Crohn. Vamos a exponer mi persona y Silvia Terán. Como definición, primero tenemos que saber que esta es una enfermedad inflamatoria granulomatosa, transmural. Esta es crónica y puede afectar a cualquier segmento del tubo digestivo y esta afectación va a ser de forma parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser de discontinuo. Es decir, puede presentar porciones sanas y porciones enfermas. Ahora, debemos saber que esta enfermedad respeta lo que sería un 50% la parte del recto. Y como hemos dicho, se va a presentar en cualquier parte, se puede presentar desde la boca hasta el recto, aunque la porción donde va a predominar más o va a tener predilección va a ser en la parte del ilion terminal y el colon derecho, también denominada región iliocólica o iliocecaria. En cuanto a citología, tenemos que decir que esta es desconocida, es decir, va a haber una alteración inmunológica donde el mismo cuerpo es una enfermedad autoinmune, va a desconocer a lo que serían los antígenos de superficie de las células sintéricas y entonces los va a atacar, va a producir daño, ¿no? Y va a haber inflamación. Entonces también hay otras causas que se pueden decir, que sería, por ejemplo, la causa infecciosa, inmunitaria, genética, es la combinación de todas estas. Por ejemplo, la infecciosa puede ser por el virus del sarampión o por el Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué decimos por el Bacterium tuberculosis? Por el hecho de que en ambas se va a presentar lo que sería granulomas. La única diferencia es que en la tuberculosis va a ser calcificados los granulomas y en cambio en esta, la enfermedad de Crohn, no. En cuestión de inmunitarias, esta enfermedad tiene influencia de lo que sería la interleucina 1, 2, 8 y sobre todo el factor de necrosis tumoral. Y en cuestiones genéticas también va a haber predilección genética en algunas partes, por ejemplo en NOD2 y en la variante alélica como el CAR15, el NOD2. Entonces la presencia de estas variantes alélicas puede tener una mayor prevalencia para esta enfermedad. Entonces la etiología es variable, por así decirlo, no es algo concreto. En cuestión a factores de riesgo, primero vamos a saber su incidencia. La incidencia de esta enfermedad va a tener como que dos picos en sí, uno de 20 a 30 años o de 15 a 30 y otro pico, lo que sería en la ancianidad, lo que sería de 60 a 70 años o de 70 a 80. Un factor predeterminante va a ser el tabaquismo. ¿Por qué? Porque el tabaquismo, o sea, el hecho de fumar, va a agravar lo que es la sintomatología y también en el tratamiento. Cuando sea quirúrgico, o sea, no va a ser pertinente ya que va a agravarlo, o en el hecho de que sea el tratamiento medicamentoso, no va a permitir que los medicamentos se absorban de buena forma y actúen de la forma pertinente. En cuestión a factores genéticos, ya hablamos lo que sería el W34, el DR2, el gen NOD2 o CART5, y sobre todo como marcador inmunológico tenemos al ASCA. ¿Cuál es el ASCA? Sería lo que sería un anticuerpo anti-Saccharomyces cerevisiae, y este es predictivo de lo que sería la enfermedad de Crohn. En cuestión a la anatomopatología, vamos a dividirlo en dos partes, una forma macroscópica y otra microscópica. Empezamos por la primera. Primero, ¿qué vamos a ver?
Sabemos que esta es segmentaria, es decir, que va a ser de forma parchada, como también ya habíamos dicho, o discontinua, también se puede decir. Vamos a presentar una pared engrosada, ya que va a haber inflamación, y esta inflamación suele ser crónica, entonces va a hacer que las paredes se engrosen, ¿no? La mucosa, como en esta imagen, podemos verla de forma empedrada. En esta imagen también. ¿Por qué es esto? Porque normalmente se hacen ulceraciones longitudinales transversales, que luego pequeñas ulceraciones profundas aptoides, como estas serían ulceraciones, las cuales generan como que este aspecto empedrado, como de un piso empedrado de esos antiguos, ¿no? Luego también puede haber engrasamiento de la pared, como en esta última imagen, que vemos mucha grasa. Y también presencia de fístulas, fisuras o estenosis. A la exploración en la protomía vamos a poder encontrar asas intestinales engrosadas, como es en este caso. Rosa púrpura. Estas van a estar empastadas con zonas de exudado espeso, blanco grisáceo o con fibrosis de la serosa. También puede haber un engrosamiento del mesenterio, que también se va a llamar creping pack, y puede haber una estrechez del lado afectado. Esto se puede ver a causa de una estenosis. Sabemos que esta enfermedad es una enfermedad transmural, es decir, que afecta a todas las capas, que va a ser el conducto, incluso la serosa, ¿no? Entonces también puede dar lo que sería una serositis o una perforación. ¿Ok? Entonces, acción va a ser de que, como hemos dicho, va a ser una afectación inmunológica, va a afectar a lo que sería a las células y entonces va a activar lo que serían los fibroblastos. Estos fibroblastos van a producir mucho colágeno y van a poder favorecer lo que sería la estenosis intestinal, entonces sería un estrechamiento. En cuanto a la microscopía, ya hemos hablado de lo que significa transmural. Vamos a ver sobre todo lo que serían los granulomas no caseificantes, ya que los caseificantes se encuentra la tuberculosis. Este es un granuloma. Los caseificantes, la diferencia es de que en la parte central tienen como que un tono más fuerte. En cambio, estos simplemente son pálidos. En esta imagen lo podemos ver mejor. Y también presentan criptas infiltradas por neutrófilos, ya que hemos dicho que esta es una enfermedad inflamatoria crónica, entonces va a presentar neutrófilos. En cuestión a su manifestación clínica, primero debemos saber de que esta va a cursar en forma de brotes. Según la inflamación puede ser aguda o grave, ¿verdad? Entonces, según eso, los brotes se pueden dividir en tres partes, lo que sería un brote leve, moderado o grave, como vemos en esta imagen. ¿Según qué? Según las deposiciones, según si tiene fiebre o no, y según su hemoglobina. Entonces, por ejemplo, en una gravedad leve, vemos de que son menos de 5 deposiciones diarias, la persona va a estar afebril y la hemoglobina es de 12. ¿Por qué tenemos en cuenta la fiebre? Normalmente la fiebre sabemos de que es de enfermedades infecciosas, pero en cambio aquí también se debe por el hecho de la inflamación que existe. Entonces no siempre va a ser por una enfermedad infecciosa. En una grave hay más de 10 deposiciones diarias, la temperatura va a ser mayor o igual a 38, es decir, va a estar con fiebre, y la hemoglobina es menor a 8. ¿Por qué nos fijamos en la hemoglobina? Porque estas enfermedades autoinmunitarias, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, generan un sangrado, ¿no? Y este sangrado, a diferencia de la colitis ulcerosa, en esta enfermedad va a ser crónico y suele ser en menos cantidades. Entonces puede llevarnos igual a una anemia y por lo tanto tenemos que ver la hemoglobina. La sintomatología va a variar según la zona que esté afectada y la extensión, ya que hemos dicho que según la zona puede estar en diversas zonas, puede ir de la boca al recto y puede ir de forma parchada, es decir, que puede estar en diferentes zonas a la vez, por lo cual su tratamiento a veces es más difícil. También se presenta según patrones, como puede ser el patrón inflamatorio, el fibroestenótico, penetrante fistuloso, estonesante y fistulizante. Esto va a ser según las características que tenga cada uno, ¿no? Por ejemplo, si solo tiene inflamación o en cambio tiene una estenosis o fístulas. Como síntomas predominantes, se puede decir que esta enfermedad va a tener lo que sería una fiebre, las diarreas, las deposiciones que hemos dicho y el dolor abdominal.
Y tenemos que decir que eso, que el tabaco lo empeora, como ya hemos mencionado antes. Entonces, por ejemplo, si tiene una afectación gastroduodenal, va a ser similar la sintomatología a una úlcera péptica. En cambio, si es en intestino delgado, va a predominar lo que sería el dolor abdominal, una diarrea y disminución de peso. ¿Por qué va a haber una disminución de peso? Porque sabemos que a nivel del intestino delgado hay la absorción de los nutrientes. Entonces, como va a haber una mala absorción de nutrientes porque las células van a estar afectadas obviamente, entonces puede generarse un síndrome de malnutrición. En cuestión al colon, va a haber igual dolor abdominal y puede haber diarreas sanguinolientas. Estas van a ser menores que en lo que sería la colitis ulcerosa. La afectación iliar, un dolor en la fosa ilíaca derecha, porque hemos dicho que sobre todo va a afectar lo que sería la región iliocecal, ¿no? Y una masa a este nivel. ¿Por qué se pueden producir masas? Porque dijimos antes que esta es una transmural. Entonces, es el hecho de que entonces afecta todas las capas, afecta hasta la serosa, puede producir una perforación, y si produce una perforación, entonces va a producirse un plastrón, obviamente, porque el mismo cuerpo va a intentar tapar esa zona. Entonces, precisamente por eso se va a notar una masa, un abultamiento en esta zona, que vamos a poder palparlo. En cuestión al examen físico, vamos a tener pacientes delgados y desnutridos por el hecho de la malnutrición. Típicamente va a presentar una masa dolorosa, que es lo que hemos dicho a causa del plastrón. En un examen rectal puede tener fístulas perianales, cicatrices, y luego tiene unas manifestaciones extraintestinales. ¿Por qué hay unas manifestaciones extraintestinales? Por el hecho de que hemos dicho que esta es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, va a afectar a lo que serían los antígenos de superficie de los enterocitos, pero estos antígenos de superficie hay similares o iguales a otro nivel del cuerpo y en otros órganos. Entonces presenta manifestaciones cutáneas como el eritema nodoso, que son nodulaciones pretibiales normalmente, que son eritematosas, y a lo que sería la digitopresión se vuelven blanquecinas. A nivel ocular o oftalmológico, puede presentar conjuntivitis, uveitis e irititis. Hemos de decir que este eritema nodoso es una enfermedad que está unida a lo que sería, por ejemplo, la inflamación misma. Hay otros que no. Una enfermedad hepatobiliar, como por ejemplo la colelitiasis en este caso. ¿Por qué la colelitiasis? Sabemos, esto se va a llevar a causa de cálculos de colesterol. Entonces sabemos que los ácidos biliares se van a reabsorber lo que sería a nivel del hilum terminal, ¿verdad? Esto sería lo que sería el círculo hepatointestinal. Círculo hepatointestinal. Como no va a suceder eso, porque no va a haber buena absorción de las sales biliares, entonces no va a haber lo que se haga el colesterol a nivel de la vesícula biliar. Entonces puede producir, estos se van a segmentar y van a producir cálculos de colesterol. Es por eso que hay la colelitiasis. Las manifestaciones renales serían por litiasis renal, por oxalato. Esto va a ser por la ausencia de la absorción de calcio a nivel del intestino, igual cuando este esté afectado, y la amiloidosis. En cuestión a las manifestaciones musculoesqueléticas, predominantemente van a estar las arteriopatías, ya periféricas, o también pueden ser centrales. En cuestión a las manifestaciones hematológicas, tenemos la anemia hemolítica de COMS, la ferropénica, déficit de folato o B12, leucocitosis y trombocitosis, sobre todo por el hecho de la inflamación. ¿Qué nos lleva a un déficit de folato y B12? Nos lleva al hecho de que sea una enfermedad, una anemia megaloblástica. Esta anemia megaloblástica es lo mismo, por el hecho de que no se puede absorber, no va a haber una buena absorción de estas vitaminas, el déficit de folato. Y esta sabemos que es una anemia macrocítica. Y la ferropénica, por el hecho de que hay va a haber heces sanguinolientas, hay pérdida de sangre. En cuestión al diagnóstico, hay estudios de contraste varitado, donde vamos a ver el aspecto adoquinado de la mucosa, proyectos fistulosos transversales y hendidoras. Un signo característico en radiología sería el signo de cordón de Cantor, o lo que también sería el signo de la cuerda.
donde vamos a poder ver segmentos estenosados del ligamento terminal. Les voy a mostrar unas imágenes. En cuestión a la endoscopía es favorable, ya que hemos visto antes la macroscopía que podemos ver. Hemos de decir que en la endoscopía, a diferencia de la otra, esta no es friable, es decir, que cuando hagamos el procedimiento de endoscopía no va a sangrar tanto como lo que sería en la otra enfermedad, perdón. También se puede hacer una tomografía computarizada, donde vamos a ver engrosamiento transluminal notable y nos va a facilitar el diagnóstico de complicaciones extramurales. La ecografía no tiene un valor limitado. Y biopsia del segmento afectado para ver lo que sería la microscopía, ¿no? Entonces, este es el signo de cuerda, que podemos ver la estrechez por estenosis a nivel del intestino, igual en esta parte, el intestino y su estrechez. Entonces, para su diagnóstico, preferentemente se va a basar en 3 partes. Un criterio clínico, que sería la sintomatología, el hecho de la fiebre, los estudios analíticos, ¿verdad? Un criterio, lo que sería endoscópico, que vamos a poder hallarlo empedrado, como ya me hemos visto antes, y anatomopatológico, lo que sería histológico, que vemos los granulomas no calcificantes. Y ahora va a seguir Silvia. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. No, creo que todavía está con la de Angie. ¿Angie? Sí, espera, voy a dejar de compartir ahora. Ahora veo la tuya. Sí, ya se ve tu pantalla. Muy buenos días. Continuando con la presentación de la enfermedad de Crohn, sabemos que esta es una enfermedad inflamatoria, al igual que la colitis ulcerativa. Y se sabe que muchas veces es un poco difícil diferenciar entre estas dos patologías. Actualmente nos dice que el dato va entre un 5 y 10%. Por ende, es importante tener un diagnóstico diferencial. Para esto vamos a utilizar algunos parámetros para comparar lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entre los signos y síntomas vemos que hay diarrea, rectorragia, dolor abdominal, cólicos, masa palpable, molestias anales. Entonces, entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa vamos a ver ciertas diferencias entre estas. Por ejemplo, la diarrea suele ser frecuente en ambas. La rectorragia es casi constante en la colitis ulcerativa, a diferencia de la enfermedad de Crohn. El dolor abdominal suele ser mayor en la enfermedad de Crohn. Se encuentra a veces una masa palpable en la enfermedad de Crohn y se dice que hay molestias anales mayormente en lo que es la enfermedad de Crohn. Y asimismo vamos a encontrar varias diferencias en cuanto a lo que son los hallazgos radiopatológicos y hallazgos protoscópicos, como puede ver en la pantalla, en la que a partir de ciertas características vamos a ver que hay una cierta diferencia marcada entre estas enfermedades. Pero algo que nos va a dar una mayor certeza en cuanto a la diferenciación de estas dos patologías es la presencia de úlceras concretas. Como vemos acá, vemos úlceras, son úlceras profundas. Y en esta otra imagen vamos a ver un aspecto adoquinado. Entonces, estas dos características son las que nos van a dejar ver también, o nos van a permitir hacer un diagnóstico más preciso. Además de que es importante saber que la colitis, a diferencia de la enfermedad de Crohn, en la enfermedad de Crohn tenemos lo que es el daño o la lesión de lo que sería todo el tracto digestivo,
y esta puede ser en diferentes segmentos de la misma. Ahora, acá tenemos pues, la clasificación de Viena para la enfermedad de Crohn, en la que tomamos ciertos datos para clasificar esta patología. Por ejemplo, la edad al momento del diagnóstico. A1 si es menor de 40 años y A2 si es mayor de 40 años. Además, es importante ver el comportamiento de las lesiones en esta patología. Sería B1 si es estenosante, si no es estenosante ni penetrante, B2 si es estenosante y B3 si es penetrante. Y lo mismo con la localización, como pueden ver en esta parte. Pueden ver mi cursor, ¿sí? En el que L1 si está, la lesión está localizada en el ileo terminal, L2 si está en el colon, L3 ileocolon y L4 porción superior del tubo digestivo. Bueno, al momento de hacer un abordaje terapéutico, hay ciertas características y ciertos objetivos que debemos plantearnos en esta patología. La principal es inducir y mantener el control sintomático. Es decir, que tenemos que poder controlar la sintomatología del paciente y las principales molestias que éste va a tener al cursar esta enfermedad. Además, mejorar la calidad de vida. Al mantener y controlar los síntomas, vamos a hacer que nuestro paciente se sienta mejor y que asimismo pueda tener una mejor calidad de vida. Y también minimizar la toxicidad y las complicaciones a corto y largo plazo. Es decir, no dejar que esta patología desencadene en problemas mayores. Empezamos por un tratamiento médico, ya que no nos podemos ir inmediatamente a una cirugía. Debemos saber que la mayoría de los cirujanos, por así decirlo, o de los doctores, están de acuerdo, concuerdan en que el tratamiento quirúrgico debe ser simplemente ya cuando el tratamiento médico con medicamentos no es lo suficientemente bueno para remitir las molestias en el paciente. Tenemos diferentes tipos de fármacos, que son los que vemos acá, que son los que se utilizan principalmente en el tratamiento de esta patología, tales como los aminosalicilatos, los sulfasalicina. También tenemos los corticosteroides. Vemos que tenemos antiinflamatorios principalmente para reducir lo que es la respuesta inflamatoria y el daño en el tracto digestivo. Y también los corticosteroides que funcionan como antiinflamatorios y se dice que también se podrían utilizar para producir una respuesta de reparación en lo que es en las estructuras. También tenemos inmunosupresores antibióticos, el infliximab, que son medicamentos muy utilizados en el tratamiento de esta patología. Sabemos que el infliximab es un anticuerpo monoclonal con potente acción inflamatoria. Lo que va a hacer es disminuir el efecto de la necrosis, del factor de necrosis tumoral, el cual es una citocina que produce diversas células en nuestro cuerpo y son los que van a aumentar los síntomas inflamatorios. Entonces, al aplicar este medicamento o al dosificar este medicamento en nuestros pacientes, vamos a hacer también que la respuesta inflamatoria sea menor. Entonces, una vez que vemos que la sintomatología no mejora con el uso de fármacos y otros tipos de tratamiento, ya sea como el cambio de ritmo en los hábitos alimenticios, entonces se procede a un tratamiento quirúrgico. Pero para esto vamos a tener ciertas indicaciones, como por ejemplo la falla en la terapia farmacológica, como ya les había mostrado anteriormente, el tratamiento médico, obstrucción secundaria a estrechez severa, perforación, enfermedad penetrante, en la que puede haber fístulas y abscesos, hemorragia digestiva,
retrasos en el crecimiento, es decir, en pacientes pediátricos, o la presencia de neoplasias. Es importante también diferenciar entre lo que es una cirugía electiva y una urgente. Es decir, que cuando hablamos de una cirugía electiva, es algo que es una cirugía en la que tenemos un tiempo más para analizar la situación y hacer un seguimiento de las lesiones en el tracto digestivo. Y nos da más tiempo para poder actuar quirúrgicamente. En este caso tenemos estenosis y obstrucciones, fístulas abdominales, perianales, abscesos intraabdominales, displasia o cáncer. Y en los casos en los que debemos aplicar una cirugía urgente o el paciente debe ser intervenido quirúrgicamente, es en casos en los que este presenta una perforación, una enfermedad fulminante o megacolon y hemorragia. Debemos entender claramente que el tratamiento quirúrgico en la patología de Crohn no es un tratamiento curativo, ya que puede haber recidivas y puede haber daño en otros segmentos del tracto digestivo de nuestro paciente. Es decir, que con una cirugía no vamos a curar por completo a nuestro paciente, pero sí vamos a mejorar su calidad de vida y quién sabe hasta salvarle la vida en algunos casos. La importancia de estas cirugías están también en preservar al máximo el intestino, la cantidad, la longitud del intestino para que obviamente este paciente pueda tener una mejor calidad de vida y pueda continuar con lo que es la digestión. Además de que estas intervenciones quirúrgicas van a ayudar van a ser más que todo un alivio sintomático de las principales molestias. Y se ve que hay diferentes técnicas quirúrgicas para poder intervenir y solucionar las diferentes lesiones en lo que es el tracto digestivo, que vamos a ver a continuación. Como ya les había dicho, en el tratamiento quirúrgico existen diferentes procedimientos, tales como la resección, la plastía de estrechez y el drenaje percutáneo, tales como pueden ver en la pantalla, y cada uno va a tener ciertas características o preferencias. Por ejemplo, la resección se prefiere cuando hay múltiples estrecheces con el fin de evitar el síndrome del intestino corto. La plastía de estrechez, en este caso nos dice que les voy a mostrar dos técnicas. Una que es la técnica de Heineke, que se utiliza cuando la estrechez es menor de 10 centímetros, es decir, cuando son cortas, y la técnica de Finney, cuando las estrecheces son hasta 25 centímetros, es decir, las estrecheces son más largas. Y tenemos el drenaje percutáneo quirúrgico, en este caso, para el absceso abdominal con enfermedad de Crohn activa. Se aplica antibiótico-terapia y drenaje. Se ha visto que cada vez más la cirugía laparoscópica se está incrementando como alternativa quirúrgica. Ahora, hablando un poco más de la plastía de estrechez de Heineke, en esta parte, doctor, al momento de encontrar información, no nos describe bien exactamente si se puede hacer esta técnica en cualquier parte del tracto digestivo, doctor. Bueno, a partir del tracto digestivo bajo, o solamente a nivel de píloro, si no me equivoco. Pero esta técnica nos dice que se va a poner, como ven aquí en la pantalla, tensión por medio de dos pinzas separadas a 1 centímetro aproximadamente, aplicadas tanto en el borde superior como en el borde inferior de la cara anterior del píloro. A continuación se realiza una incisión longitudinal, acá como pueden ver, anterior al antropíloro duodenal. Debemos seguir el eje del tubo digestivo y la profundidad de este corte va a ser en la profundidad de toda la pared digestiva.
Posterior a esto vamos a realizar lo que es la demostración de los vasos submucosos con un bisturí eléctrico. Después, ya que habíamos dejado una tracción con estas dos pinzas, va a hacer que la incisión que era horizontal se transforme en una incisión vertical. Posterior a esto vamos a hacer un cierre de lo que sería la incisión, pero esta vez en forma vertical. Se dice que es necesaria la utilización de 8 a 10 puntos. Entonces, esta sería lo que es la hernioplastia de Heinicke. Posterior a esto, tenemos la plastia de estrechez de Guiney. Esta es un poco más compleja, doctor. Encontré esta imagen y la mencionan mucho en diferentes lugares, pero no encontré una descripción exacta de cómo funciona. Pero nos dice que consiste en una gastroduodenostomía basada en la dilatación del píloro mediante un corte longitudinal. A continuación se hace la torsión del duodeno en forma de U invertida y se hace una anastomosis en la parte inferior distal del estómago con la zona próxima superior del duodeno. Entonces, estas son las dos técnicas principales que había encontrado. Y debemos hablar sobre el pronóstico de lo que es el tratamiento quirúrgico. Como ya les había dicho, la cirugía no es curativa, es decir, que con la cirugía no vamos a curar por completo a nuestro paciente, pero sí vamos a hacer que los síntomas de este puedan ser aliviados. También la tasa de reintervención quirúrgica tras la primera cirugía es de 25 a 30% en 5 años y 40 a 50% a los 20 años. Cerca del 45% precisa de una segunda operación y de estos solo un 25% es intervenido por tercera vez. Casi el 90% de las personas con enfermedad de Crohn jamás precisa de una intervención adicional. Eso es todo. Sí, sí, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve la pantalla, Jaime. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de lo que es la colitis ulcerosa. Con reconocer simplemente el nombre de esta patología, colitis ulcerosa, podemos darnos cuenta al lugar en el que afecta, cómo es la afección y algunos síntomas. Por ejemplo, colitis nos refiere a un lugar que es el colon. En esta patología en específico también está asociado el recto. Y el litis es una inflamación, entonces quiere decir una inflamación en el colon y el recto. Por ulcerosa nos quiere decir que se van a formar úlceras en el colon y el recto a nivel de la mucosa y submucosa. Las úlceras en sí van a llegar a producir sangre. Y como hay inflamación, un signo característico es la diarrea sanguinolienta. Eso es como una breve introducción, solamente conociendo lo que es el nombre de la patología, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la colitis ulcerosa? Es una enfermedad intestinal, inflamatoria, crónica, idiopática. Idiopática, ¿por qué? Porque no se conocen causas aparentes de qué es lo que causa la enfermedad. Caracterizada por estudios recurrentes de inflamación de la mucosa limitada al colon. Recurrentes, ¿por qué? Porque esta patología se caracteriza principalmente por periodos de brotes y semisiones. Brotes es la etapa en la que la enfermedad está activa y el paciente va a presentar los signos y síntomas de esta patología. Y remisiones, porque en remisiones quiere decir que el paciente va
estará sintomático y la patología va a estar inactiva. La enfermedad generalmente implica el recto con extensión variable proximalmente de manera continua. Hemos dicho que afecta primero al recto y va a ir de manera continua afectando todo lo que es el colon. La clasificación. Para esta patología encontré varias clasificaciones. Las que encontré son de un estudio actualizado de la enfermedad de este año, de junio de este año, y una de las que ya se conocía y que todavía está vigente es la clasificación del Consenso de Toronto para clasificación de colitis ulcerosa no hospitalizada, según la extensión de la enfermedad. En esta la clasifica en proctitis, cuando la inflamación afecta a lo que es el recto, proctosigmoiditis, cuando la inflamación avanza hasta el colon sigmoides, colitis del lado izquierdo, cuando afecta todo el colon del lado izquierdo, incluido el colon ascendente, distal a lo que es la flexión esplénica. Después está lo que es la colitis ulcerativa extendida, que es cuando afecta ya el colon transverso, y lo que es la pancolitis, que ya afecta en sí a todo el colon, inflamación. Esa es una clasificación. La otra clasificación es la propuesta de índice de actividad de colitis ulcerosa del Colegio Estadounidense de Gastroenterología, que la clasifica por remisión, que ya hemos dicho que remisión es cuando el paciente está sintomático y la patología inactiva. En la remisión, las heces están formadas sin sangre, hemoglobina normal. La enfermedad leve, menos de 4 heces al día, 4 deposiciones al día, con sangre intermitente en las heces, y la hemoglobina igual está normal. En una enfermedad moderada a severa, más de 6 deposiciones diarias, frecuentemente son sanguinolentas y es un signo de urgencia, ¿no? La hemoglobina es inferior al 75% del rango de referencia. La enfermedad fulminante es más de 10 evacuaciones diarias con sangrado continuo y es signo de urgencia también. La otra clasificación es la clasificación del Congreso Mundial de Gastroenterología de Montreal, basada en el alcance y la gravedad de la colitis ulcerosa. Se clasifica por su extensión, similar a la primera que hemos visto, pero es más corta, donde dice que la clasificación por extensión 1 es proctitis, inflamación limitada solo al recto, colitis distal del lado izquierdo que afecta al recto y al colon izquierdo, distal a la flexión esplénica, pancolitis, que hemos dicho que es todo el colon, ¿no? La segunda gravedad puede clasificarse por su remisión, donde es remisión sin síntomas, cuando es leve, menos de 4 deposiciones día, con o sin sangre, con ausencia de síntomas sistémicos o marcadores inflamatorios normales. Cuando es moderado, 4 deposiciones al día, con o sin sangre, signos mínimos de síntomas sistémicos. Cuando es grave, 6 o más heces con sangre por día, con al menos un signo de toxicidad sistémica. Por ejemplo, aumento del pulso, más de 90 latidos por minuto o más, y una temperatura de 35.5 grados, que llegaría a ser una febrícula. En la epidemiología podemos destacar lo que son dos etapas de la vida, en la que una es entre 15 y 30 años, que es la que tiene mayor incidencia, y la segunda es la de 50 y 70 años. En estas dos etapas de la vida es donde más se presenta esta patología. Y después también destacar que la incidencia en Estados Unidos es de 19.3 por 10.000 personas al año, y en Europa es de 24.000.3 por 100 personas al año. Entonces, tiene una mayor incidencia en Europa. Con respecto a la etiología, como ya hemos mencionado antes, desde causa no se sabe realmente qué es lo que causa la enfermedad, pero sí se han visto muchos factores nuevos con la enfermedad, como es uno el factor genético. El factor genético se reconocen más de 163 genes implicados, 110 son comunes. De estos 110 son comunes, 30 son específicos para la enfermedad de Crohn y 23 son específicos para la enfermedad de colitis ulcerosa. En los factores ambientales podemos mencionar que está relacionado con el consumo de fármacos AINES, antiinflamatorios no esteroideos, algunos virus y bacterias. Las bacterias que más están relacionadas con esta enfermedad es el Campylobacter y la Salmonella, que dice que una persona que ha pasado por esta infección bacteriana tiene mayor riesgo de
padecer lo que es la colitis ulcerosa. También se han visto relacionados factores psicológicos como el estrés y factores con la alimentación, con el consumo mucho de lo que es comidas grasas. También un poquito para aumentar, también se menciona que hay mayor riesgo con el consumo de tabaco pasivo, y un factor protector para esta enfermedad sería lo que es la apendicectomía, que dice que un paciente que haya pasado por el quirófano y le hayan quitado el apéndice tiene menor riesgo de tener esta patología. En la etiología inmunitaria se han visto que están implicados los linfocitos T citotóxicos y un aumento de la P-ANCA, que son anticuerpos perinucleares antineutrófilos. También se ha visto un aumento de lo que son las inmunoglobulinas G1, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. En la patogenia, vuelvo a recalcar que no es de origen idiopático y no se conoce con exactitud, pero sí debemos conocer que en el intestino existe una homeostasis que está conformada por las células del epitelio intestinal, del sistema inmune de la mucosa y de la microbia. Estos tienen un equilibrio, es una homeostasis, que esta homeostasis se ve afectado por lo que son los factores genéticos que hemos mencionado y los factores ambientales. Estos dos van a producir un desequilibrio en esta homeostasis y van a producir una reacción inmunitaria anómala. Y esa reacción inmunitaria anómala se caracteriza porque tiene errores en la interpretación y en la respuesta del sistema inmune. Ahora, esta reacción inmunitaria anómala también puede tener o no componentes autoinmunes. Los componentes autoinmunes, como ya mencionamos antes, está relacionado con lo que son los linfocitos T citotóxicos, que se dice que son estos los que causan lo que son las lesiones a nivel de la mucosa y submucosa, y también con lo que son los aumentos de las P-ANCAs, los anticuerpos perinucleares antineutrófilos, que dice que estos tienen como antígenos a los neutrófilos del propio cuerpo, y como en un momento hay mayor reacción. Es una confusión, se les dice que es una confusión inmunitaria. Y por último, también se ha visto un aumento de lo que es en la circulación de anticuerpos IgG1, que tienen como un antígeno epitelial compartido, que es en la piel, en los ojos, en las articulaciones y varias partes del cuerpo. Y eso explica lo que es los síntomas extradigestivos que va a producir esta patología que vamos a ver más adelante. Analizando ya lo que ocurre en el intestino, podemos relacionar igual con las manifestaciones clínicas. Resumiendo un poco, ya hemos hablado de que esta patología, la colitis ulcerosa, es una inflamación que va a empezar en lo que es el recto y continuamente se va a ir extendiendo en todo lo que es el colon. Esta va a ser continua, no va a tener zonas sanas, toda la mucosa intestinal va a estar inflamada, a la diferencia de la enfermedad de Crohn. Esto va a ser en periodos de brotes y de emisión, como ya hemos hablado. En los periodos de brotes es cuando la enfermedad está activa, va a producir una inflamación. La inflamación va a producir úlceras, las úlceras van a producir sangre, pus y mucosidad, y es un signo que caracteriza la enfermedad, ya sea sanguinolienta, con pus y mucosidad. Y también va a producir lo que es fiebre. ¿Fiebre por qué? Porque hay un proceso inflamatorio a nivel de lo que es el colon y el recto, dolor abdominal, característico en la fosa ilíaca izquierda, y depende mucho de la intensidad de lo que es la intensidad de la patología, ¿no? Después está también la anemia fesopénica. La anemia fesopénica, ¿por qué? Porque las células van a producir sangre y se va a perder lo que es sangre y hierro y va a conllevar una anemia fesopénica. La deshidratación. La deshidratación es importante recordar que el colon es uno de los principales, es la que encargada de absorber, la que se encarga de absorber agua. Como va a haber una inflamación en la mucosa del colon, el líquido, el agua no se va a reabsorber
va a haber exceso de agua, lo que va a llevar a un exceso de peristaltismo, y la persona va a tener ganas de ir al baño constantemente. También, como no se absorbe el agua, va a contribuir a una mayor diarrea y un desequilibrio hidroelectrolito, y posteriormente lleva a la deshidratación. Y otro de los síntomas característicos es el tenazmo rectal. La persona va a sentir que no ha completado su deposición, va a sentir que todavía tiene ganas de ir al baño, y va a haber heces en ampollas rectales. Ahora, en las manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerosa, ya he mencionado que está relacionado con esto, es el aumento de los anticuerpos IgG1 contra antígenos epiteliales compartidos en diferentes sitios del cuerpo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la colitis ulcerosa puede producir manifestaciones extraintestinales en lo que son trastornos oculares como uveitis, epiescleritis, también como atropatías, trastornos de la piel, piodermitis gangrenosa, eritema nodoso, nefrolitiasis, colangitis esclerosante primaria, y eso es así. Las complicaciones de la colitis ulcerosa son los pseudopólipos. ¿Qué son los pseudopólipos? Son tejido cicatrizal, como va inflamándose y va a haber periodos de remisión, entonces va a cicatrizar. Esto a la larga puede producir lo que es una estenosis de la luz intestinal, pero esto ya es más característico de la enfermedad de Crohn. Y después están lo que es las hemorragias masivas, que es por las úlceras sangrantes, y que si no están tratadas puede llegar incluso a llevar un shock hipovolémico. Después está lo que es las perforaciones intestinales, que pueden llevar a una peritonitis. Y otro es el megacolon tóxico, que es parálisis del colon. Y una de las complicaciones más importantes y de mayor relevancia es el adenocarcinoma colorectal, que el paciente ya tiene que estar constantemente yendo al médico para controlarse de que no haya un adenocarcinoma. Eso es lo más importante en las complicaciones. Eso es todo. Va a continuar el compañero. Muy bien, ahora continúo yo. Por favor, presenta la pantalla. ¿Se ve la presentación? No. Ahora, chicos. Ahora sí. Bien, para hablar del diagnóstico en general de las patologías inflamatorias del colon, vamos a ver que hay un diagnóstico diferencial bastante amplio, porque en un principio tienen manifestaciones, digamos, no muy específicas. En este caso, en la patología ulcerativa del colon, entonces vamos a tomar en cuenta los signos clínicos, principalmente los hallazgos endoscópicos, aunque estos tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones absolutas, y la confirmación histológica con la biopsia durante la endoscopía. Entonces, los diagnósticos diferenciales que deberíamos tomar en cuenta en un principio serían las infecciones enterales. Las infecciones enterales en nuestro medio predominantemente la Escherichia coli enterohemorrágica, la Shigella y la infección por ameba histolítica, y como mencionó mi compañero también el Campylobacter jejuni y también la salmonelosis es un factor predisponente importante para la colitis ulcerativa. También tenemos a las enterocolitis pseudomembranosas por normalmente Clostridium difficile a las personas que consumen antibióticos de manera prolongada, la intolerancia a los carbohidratos, la enfermedad celíaca y la alérgica, que es la eosinofílica, estas que son irritativas del colon. La enfermedad celíaca normalmente es relacionada al gluten, y como la intolerancia a los carbohidratos nos van a dar manifestaciones de irritación del colon con diarrea y posiblemente con
presencia de sangre en la enfermedad eosinofílica. Las vasculitis y enfermedades del colágeno, como por ejemplo la púrpura de Hennig-Schönlein y el lupus eritematoso sobre todo. Las neoplasias, como hablaron ayer, principalmente los adenocarcinomas que presentan su factor irritativo del colon, y también se puede usar y nos van a dar la principal característica de esta enfermedad, que son las diarreas y con sangre. Las inmunodeficiencias están mucho más relacionadas a las personas con HIV que se sobreinfectan con citomegalovirus, o podría ser también algún tipo de herpes, y el abuso de laxantes que debemos constatar en la historia de nuestros pacientes. Entonces, rápido voy a pasar a esta parte, sí, como ya lo ha dicho muy bien mi compañero. Tenemos un paciente con distensión abdominal, el dolor siempre en fosa ilíaca izquierda, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que nos habían dicho que es en fosa ilíaca derecha. Las heces que se van a presentar con sangre, escalofríos, deshidratación, si las diarreas son muy frecuentes y de alto volumen, pero también por la deficiencia de la absorción, como nos explicaba nuestro compañero. Ganas constantes de tener deposiciones, pero también con presencia de tenesmo, esa parte es importante. La fiebre, si hay una presentación ya de colitis y con inflamación, la pérdida de peso, pero la pérdida de sangre que lleva a una anemia, pero de tipo ferropénica, no megaloblástica como en la enfermedad de Crohn. Las posibles complicaciones que pueda tener esta enfermedad, con su colon tóxico, con una dilatación aguda, y la principal sería la hemorragia masiva, que se da comúnmente menos del 10% de los pacientes, pero esta puede ser espontánea y además puede llevar a un cuadro crítico del paciente, llegando incluso hasta la muerte. El cáncer de colon, que es la complicación crónica más severa, digámoslo así, y por la cual se pide a estos pacientes que tengan su examen endoscópico para hacer las biopsias. Normalmente se realizan de 45 hasta 50 biopsias en diferentes lugares para encontrar grados de displasia en diferentes lugares del colon. Y las extraintestinales, como ya había mencionado mi paciente. Quizá mencionar la más importante aquí, la hipercoagulabilidad que puede causar la perforación del intestino, o una pancolitis que va a causar la trombosis. Entonces, en los criterios endoscópicos, en primer lugar, cabe recordar, como mi compañero les dijo, esta enfermedad es interna. Hay un tiempo de remisión de la enfermedad, otro tiempo en que el brote inicia y depende de la gravedad del brote. Entonces, si nuestro paciente está con síntomas agudos y graves, no se realiza la endoscopia porque el tejido del colon se vuelve friable, entonces es muy débil, podemos nosotros causar una hemorragia masiva o incluso perforación del colon. Entonces, a estos pacientes se les empieza con un tratamiento, digamos, conservador, para luego realizar la endoscopia, que va a ser la confirmatoria. Entonces, tenemos en el grado 0 una endoscopia normal, que aunque nuestro paciente tenga la presencia de la enfermedad, porque esta está iniciando, entonces la sensibilidad de la endoscopia es muy baja. En el grado 1, que tenemos un edema leve con disminución del patrón vascular muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad, que lo podemos ver acá, y una mucosa friable. La enfermedad moderada, ya con el tema más acentuado, vemos acá una ausencia completa del patrón vascular y erosiones, muchas erosiones, por así decirlo, y lo principal sería que estas son continuas. No es como en el mal de Crohn, que va en parches en distintos lados, empezando del recto, depende de la extensión de la enfermedad, las manifestaciones en la endoscopia van a ser siempre continuas. Y en el grado 3, ya que es una enfermedad con sangrado espontáneo, ulceración, mayor grado de ulceración, e incluso como vemos en esta imagen, la presencia de pseudopólipos. Pseudopólipos que se forman alrededor de toda la luz del cuerpo. En los criterios de radiografía, el principal es, cabe recalcar también acá que como ven que es un enema variado, tampoco se le realiza a un paciente con manifestaciones agudas de la enfermedad, o sea, un brote de muy grave o severo,
no se les realiza por las características débiles de la pared del colon. Entonces, el principal hallazgo radiológico sería el colon en tubo. Como ven ustedes acá, es un colon que ha perdido completamente las características austral que tiene, ya no tiene austras este colon, y se ve incluso de menor calibre. Aunque también está descrito poco frecuente las úlceras en cuentas de collar, como podemos ver acá, incluso también para acá. Y como les decía entonces, a estos pacientes que se les encuentra alteraciones en el colon que son compatibles con colitis ulcerosa, se les debe realizar la biopsia. Normalmente cada año son controles anuales para encontrar grados de metaplasia y displasia, que son criterios importantes para realizar la cirugía en estos pacientes. Entonces, empezamos con anomalías de las criptas propias del colon. Entonces, una distorsión de las criptas con su acortamiento y también disminución en el número de las criptas. Como ustedes pueden ver acá, no son tan seguidas y tampoco tan alargadas como en una biopsia normal de colon. Luego también que podríamos tener la metaplasia de las células de Panet. Como les decía, encontrar metaplasias y posteriores displasias es un criterio importante. Y alteraciones inflamatorias. Como pueden ver en ambas imágenes, una gran proliferación de células linfocitarias, principalmente mononucleares, y algo que cabe recordar también es que esta enfermedad afecta a la mucosa y a la submucosa, nunca es transmural, haciendo la diferencia con la enfermedad de Crohn. ¿Qué consideraciones debemos tomar? Hay un principio de laboratorios que se pueden considerar, como les dije, hay un diagnóstico diferencial bastante grande, entonces la proteína se reactiva y la velocidad de sedimentación globular para ver la reacción inflamatoria que está teniendo el paciente. La calprotectina fecal, aunque es debatida, digamos, se les toma porque es una proteína que los linfocitos dejan en las heces cuando hay patología inflamatoria de colon. Y la albumina del suero y la hemoglobina para ver si nuestro paciente, si está sangrando mucho, si tiene una anemia ferropénica y compromiso de proteínas. Por supuesto, la leucocitosis para ver la inflamación, y en los criterios endoscópicos, como les decía, evalúa no solo la actividad de la enfermedad, pero esta debe ser, digamos, bien prescrita, no en fases agudas, y nos va a evaluar no solo la extensión, sino que también vamos a poder tomar las biopsias para ver los cambios histológicos. Y en la radiografía de abdomen, como se había mostrado, el enema varitado tampoco se lo puede usar en una fase aguda, y tenemos las cuentas de cuidar la pérdida de los pliegues australes del pelo. Ya les mencionó también mi compañero un poco para tomar en cuenta qué criterios se toma para hacer el tratamiento quirúrgico definitivo. La clasificación de Montreal, que nos muestra la actividad de los brotes, que es importante, porque si nuestro paciente con esta enfermedad es crónica, a partir de los 10 años normalmente ya se considera la cirugía. Si no mejora las etapas de remisión y de brote con el tratamiento farmacológico, entonces va a programar una cirugía. El número de deposiciones, como ven acá, por debajo de 5 o 6 para el moderado, por arriba de 6 para el grave. La sangre en las heces es muy importante. La hemoglobina, para ver cuánto está sangrando nuestro paciente. Y como decía mi compañero, la frecuencia cardíaca, que cuando está por arriba de 90, cuando el paciente empieza con taquicardia, entonces es un criterio de urgencia, junto con la velocidad de sedimentación globular, para ver si hay alguna afectación sistémica con la inflamación. La extensión, como ya se le ha dicho mi compañero, una proctitis, proctosigmoiditis, la izquierda, que es antes del ángulo hepático del colon, y una pancolitis, que sería la manifestación total del colon. Ahora, el tratamiento farmacológico de estos pacientes es también bastante amplio.
se inicia con los salicilatos, como la mesasalacina, en los brotes leves, y también se puede usar durante el mantenimiento. Se los tiene así a estos pacientes y si empeoran un brote moderado, digamos, se puede considerar los corticoides como la prednisona. Los antibióticos, si estaríamos sospechando de una infección bacteriana superpuesta, los antiinflamatorios que últimamente están dando buenos resultados en estos pacientes, con el infliximab, que van a bloquear el factor de necrosis tumoral, además que también, igual que los salicilatos, van a bloquear las proteínas proinflamatorias como los tromboxanos, las prostaglandinas. La aferesis de los pacientes, en realidad esto se hace en los pacientes que están usando ya de manera prolongada los corticoides. Por eso se dice que cuando un paciente tiene un brote moderado o grave, después del 7º día ya debería suspenderse la prednisona para que el paciente no llegue a hacer aféresis. Normalmente se trata de extraer las células linfocitarias mononucleares del paciente para disminuir las manifestaciones inflamatorias. Y según lo que hemos visto, la sintomatología del paciente, la cantidad de remisiones y brotes que tenga, se planifica una estrategia de tratamiento farmacológico, de brote y de mantenimiento, y se requeriría el quirúrgico. Entonces, estos algoritmos muestran más o menos cómo se los lleva a estos pacientes. Con un brote leve de colitis ulcerativa, iniciamos la mesasalacina. Si es distal, tenemos la colitis izquierda o solo procolitis, entonces se puede usar tópico oral, las presentaciones tópicos en el supositorio, por supuesto hay también presentaciones en espuma, por solo 2 semanas hasta que presente una respuesta o no para hacer el tratamiento con corticoides. Y cuando es extensa, por 2 semanas, cuando hay respuesta al tratamiento, se continúa en el periodo de mantenimiento por 6 a 8 semanas, y si no hay respuesta, pasamos al protocolo de brote moderado, donde ya consideramos los corticoides con la prednisona, 1 miligramo por cada kilo de peso. Vamos a empezar con tratamiento tópico, pero como ven acá, si el paciente empeora, ya todos los medicamentos se dan por vía intravenosa. Si hay respuesta, entonces el descenso progresivo de los corticoides, como les decía, normalmente al 7º día ya se intenta suspender estos para que el paciente no llegue a hacer una aféresis a posteriori. Y si no hay respuesta, el ingreso al paciente a internación y con tratamiento endovenoso. Entonces, de 3 a 7 días, si hay respuesta, vamos descendiendo también los corticoides para el tratamiento de mantenimiento. Y si no hay respuesta, se puede acá considerar los MAP, el infliximab que les decía, o incluso la ciclosporina, que es un depresor del sistema inmunitario, que normalmente se usa para trasplante de órganos del paciente, pero también va a mostrar respuesta en este tipo de enfermedades. Y si no, entonces se planifica la cirugía. Ahora, para la cirugía, hay 2 tipos de operaciones, que son cuando es una cirugía electiva programada, digámoslo así, o cuando es una cirugía de emergencia para un paciente con una complicación aguda. Cuando es programada, se realiza una prostocolectomía total. Normalmente ha sido la elección quirúrgica durante mucho tiempo. Cuando ustedes ven acá la ectomía total del colon, y se realiza una vocación hacia afuera para una ostomía del ilion distal y una bolsa de Balco. Esta normalmente ha sido la cirugía de elección para los pacientes, pero se ha visto que tienen una movilidad elevada. Entonces, se han hecho diferentes técnicas. En este caso, vean ustedes, se realiza la extensión completa del colon, pero se hace una anastomosis terminal del ilion con el esfínter anal. Ustedes ven acá, se deja una boca, por decirlo así, y crean un reservorio. En este caso es un reservorio con el mismo león. Esta boca se anastomosa al ano,
y se hace una cirugía en 2 tiempos. En este primer tiempo se hace también una ostomía del ilio temporal, y para que en el segundo tiempo se cierre y el paciente no tenga que estar con ileostomía definitiva, digamos. Porque este tipo de enfermedad, cuando los pacientes ya tienen un tratamiento quirúrgico, al paciente le cuesta mucho acostumbrarse, digamos así, a su nuevo estilo de vida, porque como vemos, se quita completamente la totalidad del colon, y cada que el paciente come, entonces muy frecuentemente tiene que ir al baño, porque el tránsito colónico es bastante rápido. Entonces van 5, 6, 7, hasta incluso más de 10 veces al día van al baño, y con las complicaciones de las ostomías, que puede haber derrame, la bolsa mal colocada, la presencia de olor. Entonces hay una parte, digamos, psicológica que al paciente en un principio le cuesta bastante aceptar. Y la restauradora, vean ustedes en este caso, se quita parte del colon, se deja el recto para que se pueda hacer una anastomosis terminal del ilio con la parte que hemos dejado del recto, para que el paciente también no tenga que tener una ostomía definitiva. Eso para las cirugías pulmonares. Y también el libro menciona que para un paciente que tiene una cirugía de emergencia, por así decirlo, se hace en un primer tiempo solo la extracción, la ostomía completa del colon y una ileostomía temporal. Esto para disminuir el tiempo quirúrgico, además que decía que esta cirugía es bastante complicada, hacer la disección de todas las partes y realizar la anastomosis al recto y todo lo demás. Entonces, los pacientes que están cursando con cuadro agudo de emergencia responden bastante bien a esta primera cirugía, y posteriormente ya se puede programar a la segunda parte de la cirugía. Eso sería todo, doctor. Y ahora continúa mi compañero. ¿Estás compartiendo ya? Sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahora sí, ahora sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a presentar la epidemiología de las enfermedades que se han presentado. Rápidamente voy a pasar la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa se da de 8 a 15% por cada 100.000 personas. Esto normalmente se produce en Estados Unidos o norte de Europa, pero las tasas son más bajas en Asia, África y en nuestro continente, Sudamérica. La máxima frecuencia se da en el tercer decenio de vida y en el séptimo decenio. En cambio, la enfermedad de Crohn son más pocos y se da en el 1 a 5 por cada 100.000 habitantes. En el norte de Europa es donde más se presenta. Tiene una frecuencia bimodal de 15 a 30 años y el otro se presenta de los 55 a 60 años. Y la colitis indeterminada es el tema que voy a presentar. Se produce en el 15% de las enfermedades inflamatorias intestinales. Aquí vemos un leve pantallazo de la epidemiología que causa la enfermedad, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Aquí están los continentes donde más se ven afectados: Estados Unidos, Europa, poco en América. ¿Qué es la colitis indeterminada? La colitis indeterminada va a presentar un cuadro clínico que se caracteriza por la falta de capacidad para realizar un diagnóstico entre la enfermedad de colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. He encontrado algunos estudios que se han hecho al respecto, porque en el libro nos menciona poca información. Entonces,
podemos diferenciarlo de estas dos patologías cuando no hay un diagnóstico certero. En los hallazgos macroscópicos nosotros lo que vamos a encontrar son ulceraciones extensas. Existe también un compromiso del colon transverso y el derecho más que la parte distal. Hay un compromiso del más del 50% de la superficie de la mucosa. Hay una afectación difusa en la que el recto puede estar respetado. También se puede observar en la macroscopía de colon tóxico. En los hallazgos microscópicos no he encontrado unas imágenes así buenas para explicarles la imagen, pero podemos encontrar ulceraciones extensas. En esas ulceraciones va a haber una transición brusca hacia la mucosa adyacente normal. Hay una infiltración linfoide transmural, aquí es la característica lo transmural, con ausencia de agregados linfoides. Hay ausencia de granulomas epitelioides distantes a las criptas. También hay múltiples úlceras en forma de V, que también es característico y carecen de inflamación circundante. Se presentan escasas fisuras penetrantes y profundas. Bueno, para hacer el diagnóstico, se hace normalmente el diagnóstico con espécimen quirúrgico. Esto quiere decir que se tiene que mandar la pieza quirúrgica para poder realizar el diagnóstico porque es muy confuso mediante la anatomía patológica. El 26% de los pacientes con colitis indeterminante presentan hallazgos de colitis fulminante. Para el tratamiento normalmente se realiza casi lo mismo que la colitis ulcerosa. Las indicaciones van a ser las mismas que la colitis ulcerosa, que son la resistencia al tratamiento, complicaciones del tratamiento médico, riesgo de desarrollo de una neoplasia maligna. En los pacientes que prefieren la operación con respeto del esfínter, se puede realizar una colectomía abdominal total o con ileostomía terminal. En los exámenes anatomopatológicos sugieren colitis ulcerosa. ¿Qué sugieren la colitis ulcerosa? Se realiza anastomosis anal con bolsa ideal. Y en caso de dudas de diagnóstico, la opción más segura sería la proctectomía con ileostomía terminal que se ha comentado. Y algo importante que debemos recalcar es que muchos pacientes con colitis indeterminada pueden evolucionar con el tiempo hacia una enfermedad de Crohn. Esto se ve más que todo del 6 a 15% de los pacientes que presentan la patología más que la colitis ulcerativa. También mencionar que algunas complicaciones que se pueden realizar en el tratamiento quirúrgico con coloproctectomía restaurativa, el índice de fracaso es mucho más elevado y el riesgo es leve, pero es elevado para complicaciones sépticas. Eso es todo, doctor. ¿Doctor? Si hay alguna duda, chicos, por favor. Sí, ¿me escuchan ahora o? Sí, doctor. Hola. Lo escucho. Ahí ya. Bueno, decía yo si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, esta es una patología, la patología inflamatoria, que evidentemente tiene más el tratamiento médico. Son muy pocas las personas o los pacientes que van al tratamiento quirúrgico. En realidad solamente se operan las complicaciones de tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, que son las más frecuentes en esta parte. Pero también esto hace que muchas veces pase desapercibido. Como no es muy frecuente, a veces no se hace un diagnóstico temprano o oportuno, y algunas de estas patologías ustedes han visto que pueden terminar incluso en neoplasia, ¿no? Y en la parte proctológica también pueden terminar en fístulas. De hecho, una causa importante de fístulas es precisamente la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces se debe tomar siempre en cuenta cuando veamos pacientes con sintomatologías de dolor, de deposiciones líquidas, sanguinolentas, etcétera,
pensar en que se trataría de una patología inflamatoria intestinal, que en última instancia el diagnóstico definitivo se hace generalmente en la biopsia. Hay varios parámetros, como ustedes han visto, que nos orientan a un diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico definitivo es anatomía patológica. Y fíjense que la mayor parte de las veces el diagnóstico se hace por descarte, ¿no? Se va descartando de patologías que son mucho más frecuentes, y cuando no encontramos nada más, ahí se piensa recién en la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa o la colitis autoinmune, etcétera, que serían la causa de este problema, ¿no? En el tema de la afectación de colon, específicamente con la colitis, el tratamiento está basado, como ustedes han visto, en una resección completa del colon. En cambio, en la enfermedad de Crohn es más difícil porque la afectación va desde la boca hasta el ano y va en segmentos de parches, lo cual hace que no haya un tratamiento quirúrgico definitivo. Nosotros podemos sacar un segmento de intestino, pero a unos 2 o 3 metros más allá del yeyún o el ilion puede también estar afectado, o incluso el colon o el esófago, etc., ¿no? Entonces, esto hace que sea de más difícil tratamiento, ya que cualquiera de los segmentos afectados pueden de igual forma presentar complicaciones. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo les agradezco su tiempo. Felicidades a los que han expuesto. Espero que les sirva esto para que en el futuro ustedes también piensen en esta patología, que no es frecuente, repito, pero que se presenta en un porcentaje de la población. Y bueno, ahora nos quedaría saber a qué hora va a ser nuestro examen mañana. ¿A qué hora quieren que sea el examen? ¿Les parece si es antes de mediodía o mediodía? Mediodía tal vez estaría bien. Sí, igual estoy de acuerdo, o mediodía o a las 11 o 10 tal vez. Sí, está bien a mediodía. Bueno, entonces la mayoría dice a mediodía. Entonces a las 12 sería nuestro examen. Son 10 preguntas de complementación todas. Es como el examen que ustedes dieran si estuvieran en el hospital, de todo lo que hemos abarcado a lo largo de este tiempo. Va a ser en la plataforma misma que hemos visto a principios de la rotación, la plataforma de Forms. Y se va a habilitar hoy día, ahora mismo, un espacio en el área de tareas para que ustedes puedan subir el informe de exposición de los que han expuesto, ¿no? Han hecho protocolo ya, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí, para ir. Sí, también tienen que subir sus protocolos, ¿no? Entonces todo esto se toma en cuenta para su evaluación. Doctor, una pregunta, ¿el tiempo que tendremos para el examen, cuánto será? 20 minutos. Son 10 Vale, minutos gracias. muy sencillos. Doctor, otra pregunta. Para subir los informes de la exposición, ¿tiene que ser un documento en Word o solo tenemos que pasarle las exposiciones de PowerPoint en PDF? Bueno, eso depende de ustedes. Pueden pasar la exposición o subirlo en Word, ¿no? De todas maneras se va a habilitar la plataforma para que puedan subir eso. Está bien, doctor. Bien, entonces nos veríamos mañana a mediodía. Que les vaya muy bien. Doctor, disculpe una preguntita. ¿Serán los temas que tocamos con usted o va a entrar de las exposiciones más que hicimos? Todo. ¿No? Dijimos al principio de la rotación que el temario para este examen es los temas que hemos visto conmigo, más las exposiciones de ustedes. Está bien, doctor. Gracias por sacarme la duda. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.